Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. Cuando Estados Unidos lanzó su ofensiva contra Venezuela y capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el temblor político no solo sacudió a Caracas, llegó con fuerza hasta Cuba. La isla vive momentos de gran incertidumbre ante lo que puede ser un momento crítico en su historia, y es que el final del comercio con Caracas, especialmente la venta de petróleo, sumado a la situación de profunda crisis económica que vive la nación caribeña a causa del bloqueo estadounidense y las crecientes amenazas de Washington en las últimas semanas, ponen en una situación comprometida al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Así hablaba hace unos días Trump sobre el futuro de la isla. Bueno, tendremos que ver qué pasa con Cuba. ¿Hay alguien interesado en Cuba en esta sala? No hay mucha gente. Esta no es una sala cubana, pero no pasa nada. Hay muchos por ahí, especialmente en Miami. Y Cuba fracasará muy pronto. Cuba es realmente una nación que está muy cerca del fracaso. Ya saben, obtenían su dinero de Venezuela, obtenían el petróleo de Venezuela. Ya no lo tendrán. La tensión entre Estados Unidos y Cuba no es nueva, es algo que se prolonga desde hace décadas y que, salvo en periodos excepcionales, ha sido fuente recurrente de crisis diplomáticas e incluso amenazas de guerra. Lo que sí es nuevo es la situación compleja que vive la isla y la retórica intervencionista de Donald Trump, y especialmente de su secretario de Estado Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? En France 24 se lo contamos. Desde luego, las malas relaciones actuales entre Cuba y Estados Unidos no se entenderían sin la Revolución Cubana de 1959. Fidel Castro, junto con otros revolucionarios como su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos o el Che Guevara, consiguieron tumbar a la dictadura de Fulgencio Batista tras años de lucha. Aunque el nuevo gobierno tuvo las simpatías iniciales de Washington y Fidel evitó definirse como comunista, las reformas propuestas por los revolucionarios desataron recelos en el vecino del norte, hasta el punto de auspiciar por medio de la CIA un ataque protagonizado por cubanos opositores para tumbar al gobierno, la invasión de Bahía de Cochinos. Esta operación fracasó, pero acercó al gobierno cubano a la Unión Soviética y al comunismo. Esta relación con Moscú fue protagonista y clave para La Habana durante décadas, aunque también llevó al momento más crítico de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos descubrió que la URSS había instalado cabezas nucleares en la isla, a solo unos cientos kilómetros de Estados Unidos. La crisis se resolvió con un diálogo directo entre los presidentes John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, pero Washington mantuvo un brutal bloqueo económico contra la isla como castigo. Durante los primeros años ese bloqueo no fue tan grave para La Habana porque su economía dependía del bloque comunista. De hecho, Cuba se convirtió en referente educativo y sanitario a nivel global. Sin embargo, la situación cambió con la caída del telón de acero y la disolución de la URSS. La economía cubana se resintió por la pérdida de aliados y también porque Washington amplió sus sanciones en 1992 y en 1996 a través de la conocida como Ley para la Democracia en Cuba. Muchos de estos ordenamientos fueron dirigidos por cubanos en el exilio, que establecieron Miami como uno de sus centros de influencia económica y política. Esta cuestión es clave a la hora de mantener el bloqueo tantos años después. A pesar del momento delicado en los 90, la economía cubana pudo resistir gracias al apoyo que recibió a inicios del siglo de los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina. Claves fueron ahí la Venezuela de Hugo Chávez y el auge de las materias primas que permitió a muchos de los gobiernos de la conocida como Marea Rosa tener superávit comerciales, algo que favoreció a La Habana. Además, la llegada al poder de Raúl Castro en 2008 vino acompañada con el ascenso de Barack Obama, una situación que permitió la apertura del país y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos a partir de 2015. De la noche a la mañana, Cuba comenzó a recibir millones de turistas, a liberalizar algunos sectores e incluso recibir a un presidente de Estados Unidos para ver un partido de béisbol.
Pero esta situación de apertura no gustó nada a muchos sectores del Partido Republicano, incluido al actual secretario de Estado Marco Rubio, quien tiene una historia personal contra los Castro y la Revolución cubana, motivantes del exilio de sus padres de la isla. Esta postura se reflejó tras la victoria de Donald Trump en el año 2016, quien reactivó y endureció todavía más las sanciones y catalogó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Algo que, sumado a la pandemia del COVID-19, dilapidó el turismo en la isla e inició una profunda crisis económica. Tras años de crisis, la situación de Cuba es cada vez más compleja. Los cortes de luz por falta de combustible son diarios, al igual que el desabastecimiento causado por el bloqueo, que ya afecta a la canasta básica y a sectores clave como el sanitario. El contexto ha generado un éxodo masivo y difícil de calcular por la falta de datos oficiales de cientos de miles de cubanos. Y ahora, con el final de las relaciones comerciales con Venezuela, el cese del envío de petróleo por parte de México y el ánimo intervencionista estadounidense bajo la comandancia de Rubio, la situación puede tornarse peor. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y a france24.com.